Título Ande desesperada Kerem la ignora, locura tras la ruptura de escándalos turcos revelados. Guión. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal, su dosis semanal de drama turco. Espero que estén teniendo un día fantástico, ya sea soleado o nublado, el drama que les traigo hoy iluminará su pantalla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, y que a mí me fascina particularmente del drama. Pero no cualquier drama, sino el drama que se cuece tras bambalinas, después de que las cámaras se apagan y las luces se atenúan. Ese tipo de drama que nos hace comentar sin parar, que nos genera teorías en la madrugada y que, seamos honestos, nos entretiene muchísimo. Específicamente vamos a hablar sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y algunas teorías sobre lo que ha pasado tras su ruptura. Prepárense para chismorreos jugosos, especulaciones salvajes y un análisis profundo de las pistas que nos han dejado. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Comparto análisis, noticias, reseñas y por supuesto mucho drama. Su apoyo significa el mundo para mí. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Hoy vamos a destapar la olla a presión de la farándula turca, y no vamos a dejar títere con cabeza. Prepárense porque este viaje va a ser intenso. El romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, surgido en el set de Sen Kalkapm, fue un cuento de hadas moderno digno de una película de Disney, pero con el toque picante y pasional que caracteriza a los dramas turcos. La química en pantalla era innegable, como si Cupido hubiera lanzado una flecha directamente a sus corazones. Esa chispa que traspasaba la pantalla pronto se tradujo en una relación real que capturó los corazones de millones de fans en todo el mundo. Éramos almohadilla anchors chippers hasta la médula, hasta el tuétano. Los veíamos juntos en redes sociales, en eventos, apoyándose mutuamente e intercambiando miradas cómplices y era la pareja perfecta. La encarnación del vivieron felices para siempre. Pero como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Y la suya, lamentablemente, llegó a su fin, dejando tras de sí un mar de lágrimas. La confirmación de la ruptura fue un golpe duro para muchos, pero lo que ha venido después ha sido aún más intrigante, más enrevesado, más dramático. Y ya sabemos que los dramas turcos son expertos en eso. Hoy nos enfocaremos en la percepción de que Hande estaría desesperada, y que Kerem la estaría ignorando. Esto es, por supuesto, especulación basada en observaciones, rumores y un poco de análisis deductivo de nuestras partes. Tómenselo con humor. No somos detectives privados ni tenemos contactos secretos en el mundo del espectáculo, así que todo lo que decimos aquí son teorías basadas en la información que tenemos disponible. Vamos a jugar a ser Sherlock Holmes y Watson, pero en versión drama turco. Para entender el contexto de esta supuesta desesperación y ignorancia, tenemos que hablar de la serie que los unió, Sen Kalkapm. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en superestrellas de la noche a la mañana. El género es comedia romántica, sí, pero el drama entre los protagonistas, Eda YLDZ y Serkan Bolat, era palpable, casi se podía tocar. Era como una bomba de tiempo a punto de explotar. Hande interpretaba a Eda, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, sueños que se ven truncados por la empresa de Serkan. Una joven luchadora con una personalidad vibrante y un espíritu indomable. Kerem, por su parte, era Serkan, un arquitecto workaholic, frío y calculador, un robot con traje y corbata. El arquetipo del hombre de negocios implacable. El contrato matrimonial falso que los une desencadena una serie de eventos cómicos y románticos que terminan en una relación genuina. Una trama clásica, pero ejecutada con maestría. Lo que hizo que Sen Kalkapm fuera tan especial fue la química innegable entre Hande y Kerem. Transmitían una conexión real, una electricidad que se sentía en el aire. Y eso, combinado con una trama atractiva y personajes bien desarrollados, convirtió a la serie en un fenómeno global. La serie se vendió a numerosos países y generó una legión de fans que seguían cada movimiento de los actores, tanto en pantalla como fuera de ella. Eran como dioses para sus seguidores. ¿Un dato interesante? Se rumorea que la decisión de incluir ciertas escenas románticas fue influenciada por la creciente atracción entre Hande y Kerem durante el rodaje. Dicen que los guionistas notaron la chispa y la aprovecharon al máximo.
Un claro ejemplo de cómo la vida real influye en la ficción, y viceversa. Ahora, volvamos a la locura tras la ruptura. Una de las teorías más extendidas y la que más titulares ha generado, es que Ande está intentando reconectar con Kerem, o al menos, llamar su atención, a través de redes sociales y apariciones públicas estratégicas. Se han analizado cada uno de sus me gusta en Instagram, cada comentario, cada elección de vestuario, todo bajo la lupa. Como si fuera una operación de espionaje de la CIA. Algunos fans señalan que ciertos mensajes o fotos podrían ser indirectas dirigidas a Kerem. Otros interpretan sus entrevistas como intentos sutiles de recordar los buenos tiempos. Un juego de pistas y mensajes ocultos que solo los verdaderos almohadilla anchors chippers pueden descifrar. Por ejemplo, después de la ruptura, Ande fue vista luciendo un accesorio que Kerem le había regalado durante su relación. Esto desató una ola de especulaciones sobre si era una señal de que aún tenía sentimientos por él. Un accesorio que podría haber sido cualquier cosa, pero que se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. También se observó que Ande comenzó a seguir en Instagram a la nueva pareja de Kerem. ¿Un gesto de amistad? ¿Una forma de mantenerse informada? ¿Una estrategia para enviar un mensaje subliminal? Las teorías abundan. La imaginación de los fans no tiene límites. En cuanto a Kerem, la percepción es que se ha mantenido más distante y enfocado en su carrera. Ha estado viajando, trabajando en nuevos proyectos y, aparentemente, evitando cualquier contacto directo con Ande. Algunos interpretan esto como una señal de que quiere seguir adelante, que está listo para cerrar ese capítulo y empezar uno nuevo. Otros creen que simplemente está siendo discreto para evitar alimentar más rumores, para proteger su privacidad y la de Ande. Un juego de ajedrez mediático donde cada movimiento es calculado. Un punto importante a considerar es que la presión mediática y el escrutinio constante al que están sometidos estos actores es inmenso. Cada paso que dan es analizado, interpretado y magnificado. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y manejar la situación de la manera más sensata posible. Imaginen tener millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida, desde su ropa hasta sus relaciones amorosas. Sería una pesadilla. Ahora, vamos a analizar otra serie que, aunque no involucra directamente a Ande y Kerem, sí refleja el tipo de drama amoroso y las complejas relaciones que vemos en la vida real y que alimentan estas especulaciones. Aşk Memnu. Esta serie, un clásico turco, es un drama romántico que explora las consecuencias de un amor prohibido. Cuenta la historia de Biter Ziyagil, interpretada por Beren Saat, una joven hermosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan, interpretado por Quant Atltu. Aşk Memnu es una historia de pasión, traición y obsesión. La serie es un estudio psicológico profundo de los personajes, mostrando sus motivaciones, sus miedos y sus deseos. La relación entre Biter y Belul es intensa y destructiva, y termina teniendo consecuencias trágicas para todos los involucrados. Lo que la hace relevante para nuestro tema es la idea de la obsesión y las consecuencias del amor no correspondido. Si bien no estamos diciendo que Ande esté obsesionada con Kerem, la percepción de que está desesperada se alimenta de este arquetipo de la mujer enamorada que lucha por recuperar a su amado, incluso si éste la rechaza. El género es drama puro y la serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede convertirse en una fuerza destructiva. Un dato interesante es que Aşk Memnu ha sido adaptada en varios países, lo que demuestra su atractivo universal y la fascinación que sentimos por las historias de amor prohibido. Otra serie que nos ayuda a entender la dinámica de las relaciones públicas y el manejo de la imagen tras una ruptura es Medcezir. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Isarkaya, es un drama juvenil que sigue la vida de Yaman Koper, un joven de origen humilde que es acogido por un abogado rico y se enamora de Mira Beylice, una chica popular y adinerada. Medcezir explora temas como la diferencia de clases, la ambición y la búsqueda de la identidad. La serie también muestra cómo las relaciones pueden ser afectadas por la presión social y las expectativas familiares. Yaman y Mira deben superar muchos obstáculos para estar juntos, y su relación se pone a prueba constantemente. Lo que la hace relevante para nuestro análisis es la forma en que los personajes, especialmente Mira, manejan su imagen pública y las expectativas que la sociedad tiene sobre ella. Después de una ruptura con Yaman, Mira intenta proyectar una imagen de fortaleza e independencia, pero en realidad está sufriendo por dentro.
Esta dualidad entre la imagen pública y la realidad interna es algo que podríamos estar viendo también en el caso de Hande y Kerem. Medcezir es un drama juvenil con elementos de romance y crítica social. Un dato curioso es que la serie está inspirada en la serie estadounidense de OC, pero adaptada al contexto cultural turco. Finalmente quiero mencionar Fi. Esta serie, protagonizada por Serine Isarkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatak, es un thriller psicológico que explora las obsesiones, las ambiciones y las relaciones complejas entre un famoso psicólogo y una joven bailarina. Fi es una serie oscura e intensa que desafía las convenciones y explora temas tabú. La serie es un estudio de la mente humana, mostrando cómo las obsesiones pueden llevar a la destrucción. La relación entre Kan Mañay, el psicólogo, y Duru, la bailarina, es tóxica y manipuladora. Lo que la hace relevante para nuestro tema es la idea de la obsesión y el control. En Fi vemos cómo Kan Mañay está obsesionado con Duru y hará cualquier cosa para tenerla. Aunque no estamos insinuando que Kerem esté controlando a Hande, la serie nos recuerda que las relaciones pueden ser desequilibradas y que una persona puede ejercer una influencia significativa sobre la otra. Fi es un thriller psicológico con elementos de drama y erotismo. Un dato interesante es que la serie está basada en una trilogía de novelas del mismo nombre, escritas por Azra Cohen. En resumen, el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o la percepción de él, es un reflejo de nuestra fascinación por las relaciones públicas, el amor y el desamor. A través de series como Senkalkapm, Aşk Memnu, Medcezir y Fi, exploramos los diferentes aspectos del amor, la obsesión y el manejo de la imagen. La vida de Hande y Kerem se convierte en un espejo donde vemos reflejados nuestros propios anhelos, miedos y expectativas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del drama turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan encontrado algo de entretenimiento en mis especulaciones. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarme qué piensan sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que Hande está desesperada y que Kerem la está ignorando? ¿O creen que todo es una exageración mediática? ¿O quizás existe una tercera opción que no hemos considerado? Quiero saber sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Y antes de despedirme, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para más contenido sobre series turcas. Su apoyo es fundamental para que siga creando vídeos como este. Hasta la próxima. Adiós.